Hoy te muestro cómo intentamos recuperar a Samioculca samifolia, o más conocida como planta ZZ. Mira, esta planta la teníamos adentro de casa, como viste en el videito que te mostré recién, y tenés un montón de hojitas lamentablemente amarillas, y a pesar de que parece que la planta no está sana, hay una hoja que está naciendo acá abajo. Entonces queremos intentar recuperarla, y para eso vamos a trasplantar completamente la planta, vamos a lavar sus raíces y vamos a renovar completamente la tierra. Así que no te pierdas el paso a paso de lo que viene. Mientras vemos cómo le lavamos bien las raíces a la planta antes de trasplantarla, aprovecho para contarte todo lo que necesitas saber de Samioculca samifolia. Cuando se trata de plantas de interior fáciles de cuidar, hay una tropical que no podemos pasar por alto: la Samioculca samifolia, que en algunos países es también llamada planta de la fortuna o planta ZZ. Se trata de una especie muy llamativa, de ojos y tallos muy llamativos, y muy apreciada tanto por su capacidad de decoración de interiores como por su extraordinaria resistencia. Si quieres aprender más acerca de cómo cuidar una Samioculca, sigue mirando este video en el que te mostramos una guía práctica y completa sobre los cuidados de la Samioculca. La planta Samioculca debe su particular aspecto a su capacidad de acumular agua en sus hojas y tallos carnosos, que actúan como reserva en caso de sequía, por lo que es una planta suculenta. Es una planta perenne que en su hábitat original alcanza altura de hasta 1 metro, aunque en maceta e interior acostumbra a mantenerse algo por debajo de esta altura. La flor de la Samioculca tiene muy poco valor ornamental, ya que se trata de menudas inflorescencias de tono amarillo muy poco llamativas, así que es una especie apreciada principalmente como planta verde. Sus hojas son tóxicas, por lo que conviene evitar que niños o mascotas puedan ingerirlas por error. Mi Samioculca tiene las hojas amarillas. ¿Por qué? Hay varios motivos por los que las hojas de una Samioculca se ponen amarillas. El primero y más habitual es que estás regándola en exceso. Si este es el caso y la tendencia se mantiene, las hojas pasarán a oscurecerse hasta ennegrecer, señal de que la planta se está pudriendo. Poda con una herramienta esterilizada todas las hojas afectadas y espacia los riegos. También puede tratarse de que tu planta necesite un trasplante o un aporte de abono, ya que haya agotado los nutrientes en su tierra. Podría deberse a un ataque de cochinilla algodonosa, una plaga que a veces afecta a esta planta. Busca la plaga en el en vez de las hojas y aplica aceite de neem o jabón potásico. También puede suceder que le estén dando demasiado sol directo y se le esté quemando las hojas. En tal caso, verás que empiezan a amarillar, pero en poco tiempo pasan a ser más marrones o estar secas y caerse. Bueno, ahí viste recién cómo limpiamos completamente las raíces de la planta ZZ, y ahora te muestro el paso a paso de cómo la ponemos en la nueva maceta. ¿Y te está gustando lo que estás viendo? Entonces no te olvides de enviar un comentario después del video. ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora? Mira, ¿ves ahí? Hay como una diferencia de color en el tallo, de verde oscuro a verde claro. Ahí lo ves perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora es cortar por un poquito por debajo
del verde claro y lo vamos a sellar, porque ahí la planta te está indicando que ya más ahí no va a crecer. De hecho, como ves ahí, se está secando. Así que por eso acá, creacionó, tenemos una vela. Ahí te muestro el paso a paso. Bueno, ahí ves cómo estamos poniéndole cera básicamente, que es como si estuviésemos cerrando la herida en una operación. Y lo que te va a permitir al ponerle la cera es que no entre ninguna bacteria, virus, nada. Mira, acá te acordás que yo te mostré en otro episodio que normalmente uso las macetas lechuza, que tienen un sistema que, por cierto, no estoy siendo pagado por la marca Lechuza, es solo que me resulta súper útil. Tienen un fondo donde veis que tiene ese sistema como con unos filtros abajo, y ahí va a llegar el agua. O sea, todo eso es como un repositorio de agua que le va a quedar a la planta. Y sus raíces pueden teóricamente meterse por las endijas, agujeros que quedan por ese sistema. Y acá además tiene, como vas a ver ahora, un indicador de agua. Y la maceta la lavamos completamente por las dudas. Y ahora vas a ver que vamos a cambiar el sustrato que le ponemos, y ahí te muestro el paso a paso. Arcilla expandida y lechuza pon. Empecemos con la arlita o arcilla expandida o leca. Este es un sustrato compuesto por bolas de arcilla de diferentes diámetros. Es muy utilizada para colocar esquejes en ella, pero también es frecuente su uso en huertos hidropónicos y en sistema de autorriego, como son nuestras macetas lechuza. Es el sustrato perfecto para plantas que requieren suelos con pocos nutrientes. Bueno, como viste, le pusimos arcilla expandida o leca, y lo que va a hacer esto es estéril, no tiene ningún tipo de nutriente. Lo que le va a agregar es, obviamente, para que la planta pueda meter sus raíces, estar aireadas y estar húmedas, que es lo más importante, pero no ahogadas. Lechuza pon. Este es sin duda uno de los sustratos minerales más utilizados y que más gustan. Tiene mucha capilaridad, por lo que es perfecto para un sistema de autorriego. Y además tiene un fertilizante de liberación lenta de 6 meses, por lo que hasta pasado este tiempo no tendríamos que fertilizar. Contiene zeolita, piedra pómez lavada, lava, además del fertilizante de liberación lenta. Se pueden usar con todo tipo de plantas, ya sea directamente o mezclándolo previamente con un sustrato normal para conseguir una mezcla más aireada y drenante. Bueno, ya viste el paso a paso de cómo tratamos de recuperar esta planta, cambiando completamente el sistema y el sustrato donde está colocada la planta. Lavamos todas las raíces, como viste, y en vez de ponerle tierra, le pusimos dos tipos de sustrato diferentes: leca o arcilla expandida, que es como un sándwich de base y arriba de todo, y en el medio lechuza pon, que, como te expliqué antes,
es otro sustrato pero que sí tiene nutrientes. Para regarla no vamos a regarla completamente para que esto esté lleno, vamos a usar mucha pulverización. Así que no te pierdas la parte 2 de este video donde vemos cómo se recuperó completamente esta planta. Nos vemos. No te pierdas el video especial donde te explico en detalle en qué condiciones usar lechuza pon y cuándo usar leca o arcilla expandida.